Su señoría, hoy me van a cambiar la cerradura de mi puerta. Esa fue la primera frase que salió de su boca, y lo dijo de pie, a medio camino entre el pasillo y mi estrado, con el sombrero aún en las manos, el abrigo a medio abrochar, respirando como si hubiera subido demasiadas escaleras, demasiado rápido. Miré el reloj detrás del secretario. Eran las 11:43 de la mañana. Tenía 82 años. Al otro lado de la sala, un joven con un elegante traje gris carbón ni siquiera se puso de pie al principio. Simplemente se recostó en su silla con una carpeta de cuero sobre la rodilla y dejó escapar ese tipo de pequeña sonrisa que he visto en personas que creen que el papeleo es más fuerte que un ser humano. Dije: «Señor, acérquese. Dígame su nombre». Se acercó lentamente, con ambas manos temblando ahora, no por dramatismo, sino porque la edad y el pánico estaban haciendo su trabajo. Walter Hennessy, su señoría, apartamento 4B, calle Calder 119. Me dijeron que al mediodía. Me dijeron que si no me he ido, cambiarán el cilindro de todos modos. El abogado se levantó entonces, impecable, corbata bien planchada, reloj caro, sin ninguna urgencia en él. Su señoría, este no es un desalojo ilegal, este es un cambio de cerradura legal después de un incumplimiento de contrato y falta de subsanación. Mi cliente ha cumplido con el procedimiento municipal. Procedimiento municipal. Escuchas palabras como esas lo suficiente desde el estrado y aprendes algo. Cuando un hombre está temblando a las 11:43 porque cree que dormirá en la calle al anochecer y la otra parte abre con procedimiento municipal, alguien se está escondiendo detrás de una oración. Levanté la mano. ¿Quién es su cliente? Blackstone Harbor Residential Holdings. No un propietario llamado Frank. No una viuda que alquila su unidad de arriba. Una corporación. El señor Hennessy todavía tenía el sombrero en ambas manos. Azul marino, con el ala desgastada y blanca en el borde. Ya no me miraba a mí. Miraba al abogado como un hombre mira un tren que sabe que no se va a detener. Dije: ¿cuánto afirman que debe? $15. La sala cambió con ese número. No porque $15 sean una fortuna, porque no lo son. El abogado respondió antes de que el anciano pudiera hacerlo. $15 en cargos por mora que siguen impagos después de un requerimiento por escrito, su señoría. El problema no es la cantidad, el problema es el incumplimiento. Lo miré y le dije: a su edad, con un apartamento lleno de sus pertenencias, ¿programan un cambio de cerradura para el mediodía por $15? No parpadeó. Por el incumplimiento, juez. La cantidad es legalmente irrelevante. Eso me dijo mucho. El señor Hennessy sacó un paquete de papeles de debajo del brazo, con las esquinas dobladas, una página sujeta con un clip del tamaño equivocado. Dijo: pagué mi alquiler todos los meses, 48 años, la mayoría de las veces a tiempo, y si me atrasaba, lo pagaba. Las cosas de mi esposa están todas ahí, sus vestidos, su Biblia. No tengo a dónde ir esta noche. El abogado intervino de inmediato. Su señoría, objetamos el teatro. Este asunto tiene que ver con el protocolo de posesión y el acceso a la propiedad, no con el sentimentalismo. Esa fue la primera vez que vi al señor Hennessy estremecerse, no por la amenaza de perder el apartamento, por la palabra sentimentalismo. Dije: abogado, siéntese, ya tendrá su turno. Se sentó, pero no sin antes echar un vistazo al reloj. 11:45. Ese vistazo importaba. Cuando la gente cree que tiene el tiempo a su favor, miran al juez. Cuando creen que pueden ganar sin el juez, miran el reloj. Le pregunté al señor Hennessy: ¿cuándo se enteró por primera vez de que iban a cambiar las cerraduras? Esta mañana, 6:12. Un papel pegado en la puerta. Llamé al número. Una muchacha me dijo que si quería mis cosas después del mediodía, podía programar la recogida la próxima semana. La próxima semana. Lo dijo de forma tan inexpresiva que se podía escuchar la frialdad en ello. Pregunté: ¿usted vive ahí ahora? Sí, señor. ¿Duerme ahí todas las noches? Sí, señor. ¿Los servicios están conectados? Sí, señor. ¿Hay comida en el refrigerador? Sí, señor. ¿Medicinas adentro? Asintió una vez. En el mostrador de la cocina, las pastillas para la presión, mi inhalador y las cenizas de mi esposa están en el armario del dormitorio porque yo no he... Se detuvo justo ahí.
No terminó la frase. No tenía que hacerlo. El abogado se puso de pie nuevamente. Juez, si me permite, hay un anexo firmado sobre el cumplimiento de ocupación. A mi cliente se le permite asegurar las instalaciones después del aviso final de incumplimiento. Muéstremelo. Me entregó los papeles como si me estuviera haciendo un favor. Los leí, luego los volví a leer. El lenguaje estaba adornado, pulido, lleno de términos hechos para sonar comunes. Asegurar las instalaciones, gestión de acceso, preservación de la posesión. Ni una sola oración sencilla que dijera lo que realmente era. Dejar al anciano en la calle. Dije, señor Hennessy, ¿usted firmó esto? Se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y negó con la cabeza. Firmé un contrato de arrendamiento en 2007, cuando la compañía compró el edificio. Nunca vi esa página. El abogado interrumpió rápidamente. Es parte del archivo digitalizado, su señoría. Incorporación estándar por referencia. Incorporación estándar por referencia. Otra oración que usa la gente cuando no quiere que un ser humano lea lo que hicieron. Dejé el papel en la mesa. ¿De qué fecha es el supuesto cargo por mora? De enero. ¿En qué fecha se recibió el alquiler? El 2 de enero. El señor Hennessy habló por encima de él. No, señor. 29 de diciembre, por giro postal. La oficina estaba cerrada por el fin de semana festivo. Lo deslicé por debajo de la puerta de la oficina, con mi nombre y el número de la unidad en él. No de siempre. El abogado se volvió hacia él con esa pequeña paciencia practicada que algunas personas usan con los ancianos, del tipo que suena educada y se siente como un empujón. Eso no está reflejado en el libro de contabilidad. El señor Hennessy metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un recibo tan gastado que se había suavizado en los pliegues. Lo sostuvo en alto como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Ese viejo papel tocó el escritorio del secretario y de repente el abogado se movió. No mucho, solo lo suficiente. Un paso adelante, una mano extendida. Su señoría, si vamos a autenticar registros personales dispersos, dije, deténgase. Se detuvo. Recogí el recibo, giro postal, fechado el 29 de diciembre, el número de la unidad escrito en letras de molde temblorosas. Pagado a Harbor Residential Management. Cantidad 812. Miré al abogado. ¿Cuál era su alquiler mensual regulado? $812. O sea que pagó el alquiler completo. El libro mayor lo registró el 2 de enero. Juez. Se generó un cargo por mora automáticamente el 1 de enero. Ahí estaba, una tarifa automática. Una máquina decidió que un hombre se había atrasado. La compañía decidió que la máquina tenía razón. Y para el mediodía estaban listos para echarlo a la calle. Volví a mirar al señor Hennessy. ¿Alguien le explicó esto? Fui allí el lunes. Un muchacho joven en el escritorio dijo que si estaba en el sistema, estaba en el sistema. Dijo que podía pagar los 15 o esperar el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Dijo que no sabía. Dijo que el corporativo maneja eso ahora. El corporativo maneja eso ahora. Si has vivido lo suficiente, sabes lo peligrosas que pueden ser esas 4 palabras. Ahora déjenme decirles algo directamente. Si alguna vez se han preguntado cómo una persona decente puede hacer casi todo bien y aún así encontrarse a un formulario de distancia de la acera, quédense conmigo. Porque el siguiente trozo de papel era el que esperaban que tratara como algo de rutina. Pedí el aviso pegado a su puerta. El señor Hennessy me lo entregó con ambas manos. Letras rojas de imprenta en la parte superior. Aviso final de restricción de acceso. Efectivo a las 12:00 p.m. No emitido por el tribunal. No firmado por un juez. No un aviso del sheriff, no una orden de un alguacil, papel membretado de la compañía en la parte superior, una cita del código municipal enterrada en el medio, y en la parte inferior, una oración en letra más pequeña. Los ocupantes pueden solicitar la recuperación supervisada de propiedad personal dentro de 5 días hábiles. Esa oración decía la verdad, no sobre la recuperación, sobre el plan. Tenían la intención de dejarlo afuera primero y hablar sobre la ley después. Le pregunté al abogado, ¿bajo qué autoridad cree que puede cambiar la cerradura de una vivienda ocupada sin una orden judicial?
Dijo la respuesta como si la hubiera ensayado frente al espejo. Ordenanza Municipal de Prevención de Desocupación, inciso C, en conjunto con la cláusula de cumplimiento del contrato de arrendamiento. Al inquilino se le entregó una oportunidad final de subsanación. La falta de subsanación permitió asegurar la propiedad. Dije, prevención de desocupación, él está de pie frente a mí. El abogado extendió las manos. La presencia física de hoy no borra el incumplimiento, juez. Hay veces en el estrado en que la sala se queda muy quieta, no porque nadie esté hablando, sino porque todos sienten que la siguiente respuesta importa. Pregunté, ¿la unidad estaba abandonada? No. ¿Estaba vacante? No. Entonces, ¿por qué está citando una ordenanza de vacancia? Trató de recuperarse. La ordenanza ha sido utilizada administrativamente en conjunto con transiciones de posesión. Administrativamente en conjunto con transiciones de posesión. He escuchado Veneno vestido más bonito que eso. Antes de que pudiera decir otra palabra, una mujer con un blazer azul marino en la segunda fila se levantó sin ser llamada. A mediados de sus 30 años, cabello recogido y retirado, identificación enganchada a su chaqueta. Soy la gerente regional de la propiedad, su señoría. Estamos intentando estabilizar el edificio. Hay preocupaciones de seguridad en esa unidad. El señor Hennessy se dio la vuelta tan rápido que casi pierde el equilibrio. Eso es mentira. Ella lo señaló a él, no a mí. Fue notificado repetidamente. Obstrucción del pasillo, acumulación insalubre, falta de respuesta a las demandas de subsanación. Él se enderezó y dijo, mi esposa murió en ese apartamento. Guardé sus cosas en cajas. Eso no es basura. Ella tomó un respiro como si se arrepintiera de haber soltado la frase, pero ya la había soltado. La miré. ¿Inspeccionó usted misma la unidad? No, nuestro equipo en el sitio lo hizo. ¿Tiene el informe? Nuestro abogado tiene el expediente. El abogado habló justo encima de ella. Juez, con todo respeto, las alegaciones de habitabilidad van más allá del estrecho asunto que ocupa al tribunal. Dije, se convirtieron en el asunto en el momento en que su gerente las planteó. Muéstreme el informe. No se movió. Esa fue suficiente respuesta. En cambio, buscó una carpeta diferente y colocó un libro de contabilidad impreso en el escritorio del secretario. Columnas limpias, fuente de computadora, una línea roja, saldo adeudado de 15 leros. Quería que la máquina volviera a tener el control. Le pregunté al señor Hennessy, ¿cuánto tiempo ha vivido ahí? 19 años en esa unidad, en el mismo edificio desde 1978. Me mudé al piso de abajo después de que mis rodillas empeoraron. ¿Y su esposa? 46 años casados. Falleció hace 18 meses. La gerente bajó la mirada hacia la mesa. El abogado no lo hizo. Dije, ¿a cuántas otras unidades su empresa les ha cambiado la cerradura bajo este mismo procedimiento? El abogado respondió demasiado rápido. Irrelevante. Esa palabra otra vez. Irrelevante es lo que la gente dice cuando la siguiente respuesta abre una puerta que no pueden cerrar. Me recosté y lo pregunté una vez más. ¿A cuántas? La gerente no dijo nada. El abogado dijo, no estoy preparado para responder preguntas operativas sobre toda la cartera. Preguntas operativas. A las 11:52, un veterano de 82 años que no tendría dónde dormir al anochecer había sido reducido, en esa sala, a una cuestión operativa. El señor Hennessy volvió a meter la mano en el paquete de papeles. Esta vez fue más lento, cuidadoso, como si buscara algo que no estaba seguro de si debía mostrar. Encontró una sola página, doblada en 4, y la entregó. No sé si esto importa, juez. Estaba en el sobre por error, creo. El abogado vio la línea superior antes que yo, y todo su cuerpo cambió, se movió. Su señoría, ese documento no es parte del registro. Fue lo más rápido que había hablado en toda la mañana. Lo abrí. Orden de trabajo interna, con marca de tiempo de las 8:07 am. Unidad 4B. Cerrajero programado para las 12:00 pm. Consulta de pintura el lunes. Presupuesto de pisos el martes. Una línea en el cuadro de notas. Rotación de persona mayor. Forzar vacante hoy. Objetivo de mercado 2450. Nadie en esa sala del tribunal respiró por un segundo.
segundo. Entonces el abogado dio un paso adelante. Juez, objeto. Eso parece ser un borrador interno no autenticado, posiblemente alterado, obtenido de manera indebida. La gerente intentó agarrar el papel en ese mismo momento. Yo puse mi mano sobre él primero. No lo haga. Se congeló. Esa página no se trataba de $15. No se trataba de seguridad. No se trataba de cumplimiento. Se trataba de alquiler. Alquiler regulado actual. 812. Objetivo de mercado. 2450. Así es como se ve la avaricia cuando deja de fingir ser complicada. Pero yo no había terminado. Porque un documento puede ser negado, un anciano puede ser ignorado, un error puede ser atribuido a una computadora. Yo necesitaba más y ellos lo sabían. El abogado se arregló la chaqueta, recuperó el control de su voz y dijo, aún asumiendo, únicamente por argumentar, que exista un documento interno de planificación de la propiedad, las estimaciones de futuras renovaciones no anulan los derechos actuales de incumplimiento. Hay una arrogancia particular en una frase como esa. No solo defiende la conducta, asume que el tribunal aceptará el marco que ellos plantean. Yo no lo hice. Dije, alguacil, llame al número en ese aviso. El abogado se volvió bruscamente. Juez, eso es sumamente irregular, dije. También lo es dejar a un anciano en la calle para la hora del almuerzo. El alguacil marcó, lo puso en altavoz, un tono. 2. Un hombre contestó, operaciones de campo de Harbor. Dije, habla el juez Caprio. ¿Quién está programado para la unidad 4B en el 119 de la calle Calder hoy al mediodía? Silencio. Luego, el sonido de papeles mezclándose. Luego, cerrajero y jefe de rotación, su señoría. La gerente cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Pregunté, ¿se espera que el inquilino esté fuera? Nos dijeron que la unidad estaría despejada para la preparación para el mercado. ¿Por quién? La oficina regional envió la orden. El abogado intervino en voz alta. Su señoría, me opongo al desarrollo de hechos ex parte a través del personal. Dije, siéntese. Se sentó. Le pregunté al hombre al teléfono, ¿hay una orden judicial que autorice un cierre forzoso? No, señor. Solo recibimos la orden de trabajo. ¿Están en la propiedad ahora? El equipo está afuera. Miré el reloj. 11:56. Ahora la sala sabía lo que el anciano había sabido desde la mañana. Esto no era teórico, ni administrativo, ni una preocupación futura. Un equipo estaba sentado afuera de su casa con una cerradura. El señor Hennessy bajó la cabeza y se apoyó en una mano. Nada dramático, nada teatral, solo un hombre tratando de mantenerse en pie mientras unos extraños esperaban para borrarle la tarde. Y aún así, el abogado siguió presionando. Juez, mi cliente refuta la caracterización de esto como un desalojo. A lo sumo, esto es una restricción temporal de acceso pendiente de una revisión de cumplimiento. Dije, abogado, si yo lo dejo afuera de su casa, dejo sus medicinas adentro, le digo que su propiedad puede ser recuperada la semana que viene y le entrego las llaves a un equipo de renovación. Eso no es una restricción temporal de acceso, eso es un cierre forzoso. Comenzó de nuevo. La municipalidad permite, lo interrumpí. Ninguna municipalidad permite el desalojo por mano propia de una persona mayor que ocupa una unidad de alquiler controlado por una tarifa disputada de $15. Abrió la boca, levanté un dedo, fue suficiente. Ahora, aquí es donde casos como este generalmente se ganan o se pierden, no con indignación. La indignación es fácil, el papeleo importa, el tiempo importa. Las palabras exactas importan. Así que volví al aviso y leí la sección del código que habían enterrado en el medio. Se aplicaba a instalaciones vacantes y abandonadas. Vacantes y abandonadas, no inconvenientes, no subalquiladas, no ocupadas por un anciano que pagó con un giro postal mientras la oficina estaba cerrada. Vacantes y abandonadas. Le pregunté a la gerente, ¿quién marcó la casilla que certificaba que la propiedad calificaba bajo la ordenanza de vacancia? Ella no dijo nada. Volví a preguntar. En voz baja esta vez dijo, nuestro mostrador de cumplimiento lo envió electrónicamente. ¿Nombre? No lo sé. Usted firmó la declaración de servicio.
Eso es estándar. Ahí estaba esa palabra otra vez, estándar. El mundo moderno tiene una manera de usar esa palabra para borrar la mancha de la mala conducta. Formulario estándar, proceso estándar, ajuste estándar, remoción estándar. Y antes de que te des cuenta, la vida de un hombre está siendo empaquetada en una categoría que nunca debió haberlo tocado. Sostuve en alto el aviso. Esto dice que los intentos de contacto no tuvieron éxito. Alguien habló con el señor Hennessy esta semana. La gerente vaciló. El señor Hennessy dijo, el lunes, en la oficina principal, y ayer, el mismo escritorio. La miré. Ella dijo, el equipo del sitio puede haberlo hecho. Entonces, la declaración es falsa. El abogado intervino. O incompleta, juez, lo cual es algo muy diferente. Dije, no, es falsa. Eso resonó. Pero incluso entonces, todavía no estaban vencidos, porque las 11:58 es un momento peligroso en un tribunal cuando ya hay un equipo sentado afuera con instrucciones en la mano. Si hablaba en términos demasiado generales, apelarían la redacción. Si hablaba en términos demasiado restrictivos, explotarían la brecha. Así que fui muy simple, muy específico, muy difícil de malinterpretar. Le dije al secretario, prepare una orden de restricción de emergencia con efecto inmediato, sin cambio de cerradura, sin negación de entrada, sin remoción de propiedad, sin interferencia con los servicios públicos, ningún contacto con el inquilino, excepto a través del tribunal o un asesor legal competente. Anote que los cargos en disputa quedan suspendidos en espera de una revisión contable. El abogado se puso de pie. Juez, usted no tiene jurisdicción para reformar sumariamente el contrato de arrendamiento. No estoy reformando el contrato de arrendamiento. Estoy deteniendo un cierre forzoso ilegal. Lo intentó de nuevo. Entonces solicitamos una suspensión para una revisión de apelación. Denegada. La gerente le susurró algo. Él le susurró en respuesta. Fuera lo que fuese, ya no era confianza. Me volví hacia el alguacil. Llame al distrito de policía y avise que cualquier intento de cambiar la cerradura en el 119 de la calle Calder antes de una nueva orden de este tribunal debe ser tratado como un desalojo ilegal. Dígales que el inquilino regresará con protección judicial activa. La gerente dijo, Su señoría, eso es excesivo. La miré y dije, no, excesivo fue enviar a un cerrajero a por un veterano de 82 años por $15. Esa fue la línea que quebró la sala, no porque fuera ruidosa, porque era verdad. El señor Hennessy finalmente me miró entonces. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Los hombres de su generación a menudo no lo hacen, al menos no en público. Simplemente mantienen el rostro firme y dejan que el silencio haga el resto. Le hice una pregunta. Señor Hennessy, ¿tiene su llave? Abrió la palma de la mano. Ahí estaba, una pequeña llave de bronce en un viejo llavero de la marina. Dije, bien, consérvela. El abogado hizo un último esfuerzo. Las personas como él suelen hacerlo. Su señoría, mi cliente se reserva todos los derechos y niega cualquier motivo de represalia. Dije, puede reservarse lo que quiera, pero no tocará la puerta de ese hombre, no su contrato de arrendamiento, no su libro mayor, su puerta. A veces necesitas la ley en palabras claras. El secretario deslizó la orden hacia mí. La firmé. Hora de entrada, 11:59 am. 1 minuto. Esa era la distancia entre un hogar y una acera, pero todavía no había terminado con ellos. Le pregunté a la gerente, ¿cuántas unidades en ese edificio tienen el alquiler controlado? Tragó saliva. 23. ¿Cuántas están ocupadas por personas mayores? No estoy segura. ¿Cuántas han recibido avisos de restricción de acceso en los últimos 6 meses? El abogado dijo, objetamos. Dije, puede objetar por escrito. También presentará la respuesta por escrito para el lunes a las 9:00 am, junto con el historial completo del libro de pagos, las comunicaciones internas relativas a la unidad 4B, todas las proyecciones de renovación para unidades reguladas ocupadas y la identidad de cada empleado involucrado en la emisión de este aviso. Apretó la mandíbula. Eso es oneroso, dije.
También lo es quedarse en la calle. No habló después de eso. El señor Hennessy seguía allí de pie con la orden en la mano, como si no estuviera seguro de que el papel realmente pudiera contener a una corporación. He visto esa mirada antes. La gente viene al tribunal porque se ha quedado sin lugares donde las palabras todavía significan algo. Dije, usted saldrá de aquí con el alguacil, irá directamente a su casa. Si alguien interfiere con usted, le muestra esa orden. Si siguen interfiriendo, la policía ya ha sido notificada. Asintió una vez. Luego metió la mano en su abrigo por última vez y sacó una fotografía, pequeña, desgastada en los bordes. La sostuvo en alto, no para hacer una escena, solo para compartir un hecho con la sala. Ella es mi esposa, June. Es la razón por la que guardé todo. Miré la foto tal vez durante 2 segundos. Vestido de iglesia, sonrisa suave, los colores de una fotografía vieja, toda una vida en un pequeño cuadrado. Se la devolví y dije, vaya a casa, señor Hennessy. Guardó la foto. Luego tomó un respiro que pareció venir de un lugar mucho más profundo que sus pulmones y dijo, gracias, juez. No en voz alta, ni con adornos, solo lo suficiente. Después de que se fue, volví a mirar al abogado y a la gerente. La sala del tribunal estaba en silencio. Ya no más frases suaves, ya no más lenguaje administrativo, ya no más estándar esto y cumplimiento aquello. Solo el sonido que hace la gente cuando el disfraz se le cae a la conducta. Dije, permítanme ser claro para que no haya malentendidos más tarde. La ley no es una palanca. No se usa un formulario municipal escrito para propiedades abandonadas, para arrancar a un inquilino anciano de un apartamento regulado porque su alquiler es demasiado bajo para sus inversores. No se permite que una máquina evalúe una tarifa, se diga que la máquina tiene razón y luego se trate a un ser humano como desechable cuando la disputa. Y bajo ninguna circunstancia se envía a un equipo de cerrajería a hacer al mediodía lo que tienen miedo de pedirle a un tribunal que autorice a las 11. Nadie me interrumpió, no podían, porque una vez que se dice la pura verdad, en una sala llena de mentiras pulidas, incluso el silencio empieza a trabajar para el lado correcto. Ahora les contaré la parte que se quedó conmigo después de que se cerró el expediente. No fue la orden de trabajo, no fue el objetivo de mercado, ni siquiera fueron los $15, fue la llave, esa pequeña llave de bronce en la mano de un viejo veterano. Para cuando entró en mi sala del tribunal, la compañía ya había decidido que esa llave ya no le pertenecía. Sus formularios estaban impresos, su equipo estaba en su lugar, su tiempo corría. En sus mentes, la decisión estaba tomada. Lo único que quedaba era si la ley actuaría como un escudo o como un sello. Ese día fue un escudo. Y si se han quedado conmigo hasta aquí, ya saben por qué importan las historias como esta. Porque las personas con más probabilidades de ser hechas a un lado suelen ser las que tienen menos probabilidades de hacer ruido. Pagan, esperan, confían en el aviso, en la puerta, asumen que alguien con autoridad debe haberlo revisado. Asumen que el sistema los ve. Con demasiada frecuencia no es así, no hasta que entran en una sala de audiencias llevando recibos en un bolsillo y toda su vida en el otro. Una semana después, la compañía retiró la tarifa. Por supuesto que lo hicieron. La contabilidad mostró que el giro postal había sido recibido antes de la fecha límite y registrado tarde por parte de ellos. Imagínense, después de todo, la máquina se había equivocado. Su supuesto archivo de seguridad nunca se materializó en nada que justificara un cierre forzoso. La ciudad revisó la práctica de avisos. Otros inquilinos se presentaron. Es curioso cómo el valor se mueve a través de un edificio una vez que una persona sobrevive al primer golpe. El señor Hennessy se quedó en ese apartamento. Los vestidos de su esposa se quedaron donde él los había doblado. Sus medicinas se quedaron en el mostrador de su cocina. Y esa noche, en lugar de estar acostado despierto en una acera helada preguntándose cómo $15 se convirtieron en una condena, durmió en su propia cama, detrás de su propia puerta, con su propia llave en la mesa de noche. Así de cerca estuvo. 1 minuto. Un juez equivocado.
una audiencia retrasada, un anciano demasiado avergonzado para pedir ayuda y una corporación habría tenido otra unidad vacante para la hora del almuerzo. Así que, cuando la gente me pregunta si los casos pequeños importan, les doy una respuesta que no esperan. No hay casos pequeños cuando lo que está en juego es si una persona decente puede volver a casa.